Hola, en esta sesión vamos a hablar de estructuras y los bucles for y el bucle while. Entonces tenemos que en la view existen las estructuras que son los bucles y las bucles y otras estructuras. Las estructuras son representaciones gráficas de los bucles y las sentencias de caso de los lenguajes de programación basados en texto. Los siguientes temas proporcionan información sobre el uso de estructuras ubicadas en la paleta. Hay una paleta que se llama la paleta de estructuras. Aquí tenemos una tabla. Esto también lo obtuvimos de la ayuda de la view, en donde nos dan el caso donde necesitamos usar una estructura y nos dice aquí qué tipo de estructura se debe utilizar. Entonces tenemos bloques de código repetitivos, aquellos en donde necesitamos tener operaciones que se repiten como contadores, generación de números aleatorios, cualquier cosa que necesitemos repetir de una manera constante. Entonces vamos a usar el bucle for cuando cuando necesitamos correr un número determinado de repeticiones o hasta que se produzca un error. El bucle while, que también se conoce como el bucle que corre para siempre, en inglés se dice the forever loop, porque siempre está corriendo, entonces es hasta que se cumpla una condición o hasta que se produzca un error. Y tienes aquí otro que sería bucle temporalizado, bucle temporalizado con macros, pero en esta parte no los vamos a hablar porque son mucho más avanzados. El control de operaciones repetitivas mediante bucles se logra utilizando los bucles for y el bucle while para repetir bloques de código u operaciones en el diagrama de bloques. El primer bucle que vamos a hablar hoy es el bucle for. Ese bucle for se utiliza con mucha frecuencia en la programación. Entonces el bucle for, el objetivo del bucle for es repetir operaciones un número determinado de veces. Un bucle for, el bucle for lo podemos ver aquí representado, así se ve en la view, el bucle for. Okay. Ejecuta la sección de código dentro del bloque llamada el subdiagrama. Dentro de esta parte, acá dentro de esto está lo que se llama el subdiagrama. El código que se entre aquí es el código que se va a ejecutar dentro de ese subdiagrama. Cada repetición de un subdiagrama se denomina iteración. O sea que viene en un orden y se va a ejecutar, y en ese caso se utiliza el bucle for siempre que se desee que una operación se realice un número determinado de veces. Por ejemplo, si desea escribir un número determinado de mediciones en un archivo, coloque el código que escribe las mediciones en el archivo dentro de un bucle for. Entonces metemos estas situaciones dentro de este bucle for, y el valor numérico que conecte al terminal contador count determina el número de veces que se realiza la operación de escritura. Después de que el bucle for ejecute el subdiagrama durante el número de iteraciones establecido, este se detiene. Para detener un bucle for, cuando se cumple una condición, se puede agregar un terminal condicional. Si agrega un terminal condicional, el bucle for se detiene cuando se cumple la condición o cuando el bucle termina de ejecutar el número de iteraciones establecido. Le voy a hacer un ejemplo más tarde de esta condición. Pasando datos mediante bucles for. El bucle for no pasa valores de una iteración a la siguiente por defecto. Para acceder a los datos de la iteración anterior y utilizarlos en la siguiente, añada registros de desplazamiento. Esto es un tópico que voy a cubrir con bastante énfasis en otro video en el futuro, los que se llama registros de desplazamiento, o en inglés de chip register.
Por ejemplo, si desea utilizar el resultado de una operación matemática de una iteración como el valor inicial para la siguiente, utilice registros de desplazamiento, ¿ok? Al conectar un arreglo, una array, al túnel de entrada de un bucle for, este habilita la indexación automática por defecto. Cuando la indexación automática está habilitada, el bucle for lee y procesa un elemento del array por iteración, en lugar de leer y procesar el array completo en cada iteración. Puede habilitar o deshabilitar la indexación automática según cómo se desee que el bucle for procese los datos. Esta parte también la voy a explicar en otro video más adelante, porque es un poco compleja. ¿Cómo mejora la velocidad de ejecución del bucle for? Si la ejecución rápida del bucle for es crucial para el funcionamiento de tu BI y la máquina que lo ejecuta tiene varios procesadores, habilite las iteraciones paralelas del bucle for, a menos que al habilitarlas se produzca un error o una advertencia. Al habilitar las iteraciones paralelas, los procesadores ejecutan iteraciones simultáneamente para mejorar el rendimiento. Esto también es un tópico más avanzado, lo voy a explicar después. Esta es la parte que está en inglés, de la cual se tradujo al español. Vamos a mirar los aspectos del bucle for. Ejecuta su diagrama n veces, donde n es el valor conectado al terminal de conteo. O sea, este es el terminal de conteo. Este es el terminal de conteo. Y el terminal de iteración proporciona el conteo de iteraciones del bucle actual. Este es el que lleva la cuenta. Y varía de 0 a n-1. Este valor empieza el primer bucle se cuenta como 0 y de ahí se ejecuta hasta el valor, en este caso que sería de n iteraciones. Entonces este se ejecuta hasta n-1. Ese sería el valor de las iteraciones. El terminal de conteo especifica el número de veces que se ejecuta el código dentro del bucle. Si se conecta un 0 o un número negativo al terminal de conteo, el bucle no se ejecuta. Este terminal se muestra por defecto. Ahora, opcionalmente, podemos tener acceso a la terminal de conteo en donde se pasa dentro del bucle, se pasa la información de cuántos conteos se debe hacer y se ejecuta dentro del bucle. Y tenemos cuando se habilita la terminal condicional, el icono de la terminal N cambia a uno nuevo con la señal de pare dentro de él. O sea, cuando vas a ver, cuando lo ves normal, se ve así. Y cuando tiene que estar habilitado una terminal condicional, se va a ver con este signo como de para, el stop. Esta es la parte de inglés que traduje al español. Aquí vamos a mirar las propiedades del for loop, las propiedades usando el shortcut menu. Acuérdate que ese shortcut menu le haces, mueves cerca del loop y le haces con el botón de la derecha lo que se llama en inglés el right click y te aparece esta opción que sería como la opción de las propiedades. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces tenemos lo mismo que ocurre ¿te acuerdas lo que teníamos aquí que era el label? Que cada variable, cada control, cada indicador tienen una cosita que se llama label. Pues lo mismo sucede con el for loop. Entonces el for loop tienes el label, este label que viene a estar acá, ese sería el for loop, el label. Y aquí tienes uno que se llama el label del subdiagrama, que sería este label del subdiagrama, viene a ser acá, entonces aquí puedes entrar de una descripción, aquí pones la descripción de lo que hace este bucle for. Lo puedes hacer que
que sean visibles, por eso dice aquí de la parte visible, puede ser el label y el subdiagram label. Aquí estamos hablando de lo que es el conditional terminal, que es el terminal condicional. Entonces, cuando está habilitado, aparece acá el terminal, fíjate el terminal que este sería este terminal, y automáticamente aparece aquí arribita, que estamos aquí está más grande, aparece de que está habilitado. Y tenemos otras condiciones más en donde le podemos, aquí está la opción donde te dice que vamos a add the chip register y aquí tiene propiedades. Okay. Aquí acordémonos que para este for loop tenemos que poner el valor inicial, que tiene que ser más grande de 0, son valores enteros, no negativos, de donde vas a hacer que esta bucle se ejecute ese número de veces. Podemos transferir el valor si queremos, necesitamos el valor para, por ejemplo, verificar de que por ejemplo, tenemos aquí un valor inicial de 10 y quiero hacer una operación en donde cada 5 bucles haga otra cosa. Entonces, para eso utilizamos este número para compararlo con el número de iteraciones. Acordémonos que este número de iteraciones siempre empieza en 0 y va hasta, si tenemos 10, sería hasta 10 menos 1, o sea, sería de 0 hasta 9. Hay otro bucle que se llama el bucle while, que es una repetición de operaciones hasta que se cumpla una condición. Similar al bucle do, un bucle o repeat until en lenguajes de programación basados en texto, un bucle while que se muestra a continuación ejecuta un subdiagrama hasta que se produce una condición. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Acá estamos dentro de este subdiagrama. Este sería nuestro subdiagrama aquí adentro. Todo lo que esté aquí adentro es lo que se va a ejecutar en el programa. Y aquí tendríamos nuestros códigos, funciones, y se van a seguir ejecutando hasta que este valor ya sea verdadero o falso, porque puede ser un valor que sería el verdadero o valor falso, va a hacer que se suspenda el bucle. Entonces dice, el bucle while ejecuta el subdiagrama hasta que la terminal condicional, una terminal de entrada, recibe un valor booleano específico. O sea que la terminal de entrada sería la terminal de entrada. Y el valor booleano específico. La terminal condicional de un bucle while se comporta igual a la de un bucle for con una terminal condicional. Sin embargo, el bucle while no incluye un número de iteraciones definido y se ejecuta infinitamente si la condición nunca se cumple. La terminal de iteración que se muestra a continuación es una terminal de salida que contiene el número de iteraciones completadas. El recuento de iteraciones de bucle while siempre comienza en 0. O sea que aquí tenemos lo mismo. La primera iteración va a ser la iteración 0. Pasar datos a través del bucle while. Algunas veces necesitamos sacar estos datos fuera de este bucle. Y dice, el bucle while no pasa valores de una iteración a la siguiente por defecto. O sea, esto no la va a pasar. Para acceder a los datos de iteración anterior y utilizarlos en la siguiente, añada registros de desplazamiento. O sea, tenemos que añadir un registro de desplazamiento al bucle, o lo que sería los chip registers. Después vamos a hablar de ambos. Al bucle while. Por ejemplo, si se desea utilizar el resultado de una operación matemática en una iteración como valor inicial para una operación matemática que en la siguiente utilice registros de desplazamiento.
Al conectar un array, que sería como un arreglo, al túnel de entrada de un bucle while, este habilita la indexación automática por defecto. Esto también lo vamos a hablar cuando estamos hablando de arreglos y necesitamos hacer que los elementos de cada arreglo podamos operar uno por uno. Cuando la indexación automática está habilitada, el bucle while lee y procesa un elemento del array por iteración, en lugar de leer y procesar el array completo en cada iteración. Puede habilitar o deshabilitar la indexación automática según cómo desee que el bucle while procese los datos. Entonces aquí vamos a hablar ahora de las propiedades del bucle while. Para hablar de las propiedades del bucle while usamos el shortcut menu, que sería el que hacemos right click, el right click de la derecha en el mouse, y movemos a la esquina del bucle y nos vuelve a dar lo mismo, nos vuelve a dar lo que es los visibles, que sería el label. Entonces tenemos aquí que está el label, y aquí tenemos el subdiagram label, en donde le ponemos una explicación y lo que se encuentra dentro del diagrama se llama el subdiagrama. Aquí tenemos el terminal de iteración y también tenemos el terminal condicional. Entonces, dependiendo de cómo esté programado, puede suspender cuando sea verdadero o puede suspender cuando sea falso. Y entonces aquí es donde nos da las condiciones. Las condiciones puede decir stop, que se detiene si es cierto, o continúa si es cierto. Y aquí hablamos lo que estábamos hablando de los registros de la AddShift Register. Ahora tenemos aquí un tip que dice que para crear un while loop que automáticamente ya viene con el cableado para el botoncito, tienes que usar el quick drop, o sea que sería el control y la barra espaciadora, para que aparezca el quick drop, y le pones solamente la palabra while y te aparece el while loop regular y te aparece el while loop with the button. Okay. Hay una función muy importante cuando trabajamos con estos loops que se llama la función de espera o wait. Y esta espera un número especificado de milisegundos y devuelve el valor del temporizador en milisegundos. Esta función realiza llamadas al sistema asincrónicas, pero los nodos del diagrama de bloques se ejecutan sincrónicamente. Por lo tanto, la función no completa su ejecución hasta que transcurre un tiempo especificado. Entonces, este tiempo especificado lo entramos aquí, ya sea con una constante o con un control. Lo podemos poner acá con constante o con control. Y esta es opcional si queremos ver el valor que está acumulado en este contador. Los milisegundos de espera especifica el número de milisegundos de espera. Esta función no espera más de, este sería en hexadecimal, el equivalente a 2.147.437 milisegundos. Para esperar más tiempo tienes que ejecutar esta función 2 veces. Al asignar un valor de 0 a este parámetro, el hilo actual, el hilo sería thread, el thread actual cede el control a la CPU, o sea que la CPU es la que se encarga de esto. El valor del temporizador de milisegundos devuelve el valor del temporizador en milisegundos después de la espera. ¿Ok? Hay otra función que es muy importante que se llama la función número aleatorio, o sería random number. Produce un número de punto flotante de doble precisión entre 0 y 1. El número generado es mayor o igual a 0, pero menor que 1 y tiene una distribución uniforme. Aquí voy a hacer un ejemplo dice, usando una estructura de bucle for, genere una serie de números aleatorios de 0 al 100, muestre la iteración y el número aleatorio correspondiente. También use la función esperar wait para introducir diferentes valores para retrasos específicos. Eso lo vamos a hacer en nuestro siguiente video.